Los datos macroeconómicos han pasado a un segundo término ante el recrudecimiento de la guerra comercial. Lo analizamos en este podcast de la mano de Santiago Martínez, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja, encargado de elaborar el informe de coyuntura económica de Ibercaja del mes de abril. Santiago, tras varias semanas de comunicados erráticos, ¿qué ha anunciado Donald Trump? Pues el 2 de abril anunció un paquete masivo de aranceles para todo el mundo que incluían un 10% global y luego específicos a muchos países, entre ellos la Unión Europea, para quien le dedicaba un 20%, o China, que tenía un arancel del 54%. A esto hay que añadir los aranceles que ya estaban en sectores como el acero, el aluminio o los automóviles. Pero el 9 de abril volvió a rectificar y esta vez prolongó en 3 meses para negociar la aplicación de los aranceles a los países, los específicos. De forma que en este momento, mientras no cambie más la situación, tenemos un arancel global del 10%. Con China se recrudeció la guerra comercial y hubo una subida continua de aranceles que han llegado hasta el 145% por parte de Estados Unidos y viceversa, hasta el 125% de China a Estados Unidos. Y tenemos excepciones, eso sí, en el sector de la electrónica, que anunció un poquito más tarde, y los aranceles que se mantienen del acero, aluminio y automóviles del 25%. ¿El anuncio del 2 de abril supuso un shock en los mercados financieros? Fue muy mal recibido, desde luego, no se esperaba una medida tan agresiva por parte de Trump y vimos caídas muy fuertes. Por ejemplo, el IBEX cayó en 2 días más de un 10%, cosa que no se ve más que en episodios muy puntuales como fue la pandemia, el Brexit, la guerra del Golfo. También hubo una fuerte reacción en la deuda pública, en principio con búsqueda de refugios cayeron los tipos de interés de la deuda pública, ese caso de Estados Unidos, pero luego el mercado se replanteó si Estados Unidos en un entorno de aranceles no iba a crecer mucho menos. Además, tiene las cuotas públicas bastante desequilibradas, con un déficit público el año pasado que ronda el 7,5% del PIB. Y con las posibles ventas de China, enemigo comercial en este momento y que tiene alguna cartera de deuda pública americana, pues provocó una subida vertical de tipo de interés a 10 años americano que se fue en 2 días del 3,9% al 4,9%. La incertidumbre sigue siendo, por tanto, muy elevada. ¿Los fuertes aranceles entre China y Estados Unidos pueden reconfigurar las cadenas de producción mundiales establecidas durante los años de la globalización? Desde luego hay incertidumbre porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta escalada comercial. Aranceles tan graves, como decíamos, de más del 100% entre productos de China y Estados Unidos, sí que tienen la capacidad de reorientar las cadenas de producción. Los del 10% es más difícil de ver el efecto. Al final, un arancel del 10% sube el precio de consumo en Estados Unidos, pero es probable que afecte poco a las importaciones de otros países. Efectos son bastante inciertos. Comentábamos que depende de los aranceles finamente impuestos y de la elasticidad de las exportaciones a Estados Unidos, estas pueden ser menos sensibles a los precios de lo que los modelos indican. ¿Se ha visto algún caso ya de esto? Por ejemplo, tuvimos el Brexit en 2016, aplicado en el 20, que también despertó una fuerte furia bursátil, un caída de más de 10% en España, 12% en un solo día en el IBEX. Veíamos que iba a ser una debacle, se previó una debacle en el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, que finalmente no se produjo. Y eso a pesar de que el Brexit iba acompañado de una depreciación de la libra de más del 30%, que en el fondo es como una subida de aranceles, que al final es un encarecimiento para los británicos de productos de la Unión Europea. En cuanto a los precios, Santiago, ¿una menor especialización conlleva menor productividad y mayor inflación a largo plazo? Eso queremos y es el escenario más probable a largo plazo. No produce el que mejor lo hace y más efectivo, sino el que tiene que producirlo porque un arancel le protege y eso conlleva más inflación a largo plazo. Lo que nos esperaba es ese efecto de corto plazo de bajada fuerte de precios energéticos, como es el caso del petróleo, y además en el caso de Europa de apreciación del euro. De esta forma, a corto plazo el efecto puede ser el contrario del esperado. O sea, inflación para Estados Unidos, pero quizá menos inflación en otros países como la Unión Europea. ¿Y en el caso de España, qué podemos destacar? Para el caso de España, hay que destacar que está poco expuesto a Estados Unidos. Sus ventas a este país apenas suponen el 1% del PIB y hay otros factores endógenos que fomentan el crecimiento. Va bien el empleo, la ocupación, los salarios permiten que crezca el consumo privado. El sector inmobiliario que se recupera tiene mucha atracción sobre el empleo también. Así que vemos que con todo este ruido hay factores más relevantes para España que la guerra arancelaria, que sin negar, desde luego, que es negativo para todos. Pues con estos datos resumimos el informe de coyuntura económica de Ibercaja del mes de abril. Muchas gracias, Santiago Martínez, por acercarlos en este podcast.